Y en medio de la compleja situación en Medio Oriente, donde las tensiones entre Israel y Hamás continúan escalando, incluso en el contexto de la liberación de rehenes, hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Gabriel Chocron. Él es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y nos ayudará a entender la postura del gobierno israelí, las negociaciones con el grupo armado Hamás y el impacto de este conflicto en la estabilidad regional. Pero antes de meternos en aguas profundas, Gabriel, darte la bienvenida. Muchas gracias. Lamentablemente, el día de ayer, nuevamente un vehículo embistió a 13 personas en Israel. ¿Continúan, a pesar del cese al fuego, estos ataques? Así es, hemos visto de forma constante, a veces solo intentos y a veces lamentablemente también intentos exitosos de realizar atentados en contra de Israel. Ayer un terrorista que ya hoy sabemos que era un terrorista palestino de una zona que se llama Jenin, en el norte de Cisjordania, entró a territorio israelí, como bien decías, embistió a un grupo de civiles israelíes que estaban esperando un autobús, 13 personas heridas, entre ellas una joven de 17 años que está en estado crítico desde el día de ayer. Y nosotros vemos que hay una motivación constante, principalmente incitada por las organizaciones terroristas como el Hamas, de realizar atentados de este tipo. Y la seguridad de Israel tiene, el aparato de seguridad de Israel está tomando medidas bastante decididas en contra del terrorismo, pero entendemos que lo primero que tiene que pasar para poder frenar a toda esta situación es realmente, sacar al Hamas del poder en la Franja de Gaza, sacarlo del todo del escenario político, se podría decir, palestino, de gobernar, que el Hamas esté gobernando a más de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza, porque si no, esto va a seguir una y otra vez y el próximo 7 de octubre sería solo una cuestión de tiempo. Ahora, según The Wall Street Journal, están reconstruyendo túneles y reutilizando explosivos en Hamás y se acerca el fin del cese al fuego este sábado, si mal no recuerdo. ¿Cómo toma Israel esta nueva iniciativa de Hamás? En este momento hay 3 escenarios posibles, digamos. Por un lado tenemos lo que quiere Israel, que es llegar a lo que se llama la fase 2 del acuerdo del cese al fuego. El cese al fuego, desde que fue planteado, tenía que tener 3 fases. La primera fase es la que vimos hasta ahorita, que efectivamente termina el próximo sábado. Sí. Luego habría una fase 2 y una fase 3 donde se liberarían el resto de los secuestrados israelíes, pero lo que está exigiendo Israel es que para poder llegar a esa fase 2, el Hamas acepte que al final de todo este cese al fuego, el Hamas salga de la Franja de Gaza. Y eso, por supuesto, el Hamas no está dispuesto a aceptarlo. ¿Crees que eso sea posible? O sea, ¿es un escenario viable? Porque ya hemos visto cómo ha sido la respuesta de este grupo ante esas solicitudes y ante solicitudes mucho menos exigentes, ¿no? Sinceramente, si me hubieses hecho esta pregunta hace 1 mes y 7 días, te hubiese dicho que era imposible. Pero desde el día que Donald Trump entró en la oficina de la presidencia de Estados Unidos, creo que es posible porque el Hamas entiende que esta vez sí, Israel tiene al lado a un aliado que está dispuesto a apoyarlo, también si tiene que volver a la guerra. Con el presidente Biden, lamentablemente, no era igual muchas veces. Ese es el primer escenario, de todas formas. El segundo escenario, que es tal vez el más probable, es que la primera fase del cese al fuego simplemente se alargue. Es decir, sigamos en la misma modalidad donde ellos liberan a 3, 4 secuestrados por semana. Nosotros tenemos todavía 59 personas secuestradas en la Franja de Gaza y a cambio de eso hay un cese al fuego en Gaza, justamente por lo que decías, porque a Hamas le conviene para seguirse rearmando para el momento en que se reanude la guerra. Y la tercera opción, que es lo que no quiere ni Israel ni el Hamas, por lo menos en este momento, es simplemente que se reanude la guerra, que se acabe el cese al fuego. Ahora, cuando tú dices que el Hamas se está rearmando, y lo vimos también en el reporte del Washington Post, hay que entender cómo se está rearmando. ¿Cómo? Está realmente utilizando en este momento la situación del pueblo palestino en la Franja de Gaza para rearmarse. ¿A qué me refiero? Como siempre han utilizado al pueblo palestino. Exactamente. Okay. Ellos ahora, por el acuerdo, Israel está permitiendo que entren al día 600 camiones de ayuda humanitaria. Esos son miles de toneladas al día de ayuda humanitaria, de comida, estamos en invierno en Israel, de ropa de invierno, de abrigos, de frazadas para dormir. Es decir, todo lo que necesita una familia para poder vivir en condiciones normales en un lugar como la Franja de Gaza. Y el Hamas está recibiendo esa ayuda humanitaria, en lugar de distribuirla a toda la población de forma igualitaria, como debería ser, está utilizándola para reclutar terroristas. Ellos van a una familia y le dicen, ¿ustedes cuántos hijos varones tienen? Mayores de 16 años, porque para ellos 16 años ya están listos para ser terroristas. Tienen 2, 3, 4 hijos, entonces si no los reclutan a la organización terrorista Hamas, no les damos comida. Están utilizando el hambre del pueblo palestino para realmente rearmarse. Y eso es lo que, como bien decías, lo que vienen haciendo desde hace 17 años, de que el Hamas está gobernando en la Franja de Gaza. Antes lo hacían cuando recibían la ayuda humanitaria, en lugar de invertirla en construir hospitales, en construir escuelas o hacer una planta eléctrica, construían túneles. Y ahora tanto el material de construcción como incluso ahora hasta la comida la están utilizando como un arma para ellos reconstruirse. Sí, como un arma de coacción, ¿no? Digamos. Ahora, si no se llega a un acuerdo en estas negociaciones, ¿cómo maneja Israel la posibilidad de que el conflicto de Hamas se vuelva a reanudar, Gabriel?
Israel está desde hace ya 2 semanas, que se veía que se comenzaba a tambalear un poco el conflicto. Israel estaba ya asumiendo de nuevo posiciones, todavía no, digamos, ofensivas, pero en preparación para una posible ofensiva. El ejército de Israel, tengo que decir, a pesar de que llevamos más de 500 días de guerra, es un ejército que sigue altamente motivado porque entendemos, y lo decía hace muchos años nuestra primera ministra Golda Meir, la primera ministra mujer que tuvo el Estado de Israel, ella decía, nuestro secreto es que no tenemos a dónde irnos. Y esa es la realidad del ejército de Israel también. Nuestro secreto es que sabemos que si no hacemos esto, no vamos a poder proteger nuestro hogar, que mis hijos no van a estar seguros mañana, y el Hamas sigue diciendo también hoy, en el 2025, que ellos quieren volver a hacer un 7 de octubre una y otra vez hasta borrar a Israel del mapa. Entonces, teniendo enemigos como eso, entendemos que es solo cuestión de tiempo. Tal vez una próxima ronda, y comenzamos por hablar del atentado que hubo ayer en Cisjordania, en Judea y Samaria. Entendemos que ese también va a ser un frente que se va a abrir en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya hay actividades del ejército israelí ahí, y ahí también tanto el Hamas como la autoridad palestina constantemente están incitando al terrorismo. La autoridad palestina, la gente habla de ser una entidad moderada, una entidad que es más pacífica, pero en la práctica, y poca gente sabe esto, la autoridad palestina hoy en día recompensa con dinero a los terroristas. Es decir, un terrorista que asesina a una familia israelí recibe una recompensa de por vida de la autoridad palestina, eso que el mundo llama moderado, sí, una política que en inglés se llama pay for slave, pago por asesinato, y que mientras más personas asesinan, más recompensa reciben. Entonces Israel en este momento dice, no queremos que el Hamas gobierne en Gaza, pero tampoco queremos a la autoridad palestina, porque si ellos van a seguir recompensando el terrorismo, esto nunca se va a acabar. Claro, no, y además también veíamos videos el 7 de octubre, como ellos llamaban a sus familiares por teléfono como si fuese una gran victoria el haber asesinado israelíes. Pero ¿cómo vives? Gracias, tuvimos la oportunidad también el año pasado, justamente hace un año, de visitar Israel, gracias a Conexión Israel, por cierto, organización que tú también lideras. Y el israelí es un pueblo amable, es un pueblo apacible, es un pueblo sobre todo resiliente. ¿Cómo está viviendo hoy en día, sobre todo, esa tan anhelada espera de los niños que entregaron el fin de semana, casa que también pudimos visitar y que fue, bueno, un horror lo que se vivió y lo que vimos en ese hogar? ¿Cómo vive hoy Israel esta dolorosa pérdida, apartando por supuesto, las demás, ¿no? Que también claro, son importantes? Te puedo decir, Laura, que realmente va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero realmente creo que no se sintió tanto dolor en Israel, ni siquiera el 7 de octubre, como se sintió la semana pasada cuando tuvimos la noticia de los niños. Creo que para todos nosotros era la esperanza, era el símbolo de los secuestrados que más queríamos ver en casa. Es raro decirlo, porque queremos ver a todos en casa, pero unos niños inocentes, y lamentablemente nos dimos cuenta una vez más de quiénes son los monstruos a los que nos estamos enfrentando. Sí, de hecho tengo que interrumpirte porque visiblemente te notas afectado. ¿Qué diferencia hay? O sea, creo que el tratamiento que se le dio a el fallecimiento de estos niños, el asesinato de estos niños, ha sido muy cruel, muy cruento. ¿En qué se diferencian estas muertes? Yo creo que lo principal, que no quiero ser demasiado gráfico, pero creo que es importante solamente dar la información, es que entendimos también por el análisis forense, también por información de inteligencia, que no solo que los asesinaron, sino que los asesinaron con sus manos. No voy a decir más que eso. Sí, no. Y ver a pensar que hay un ser, que ni siquiera puedo decir un ser humano, capaz de agarrar a un bebé de 9 meses, verle a los ojos y decidir asesinarlo con sus manos, realmente es algo que a nosotros nos impacta saber que esos son nuestros vecinos. Y te digo más, y tú lo conoces, Laura, porque estuviste ahí, la población que vivía en el kibutz, en la comunidad donde ellos vivían, era tal vez la población más pacifista del país. Eran quienes, te quiero decir otra cosa, junto a los Vivas, ese mismo día regresaron a un señor de 83 años, también muerto, asesinado, llamado Dead Lifshitz. Ese señor, todas las semanas, en los últimos 20 años, iba a la frontera con la Franja de Gaza a buscar a palestinos para recibir tratamiento médico en hospitales israelíes de forma voluntaria. No les cobraba un centavo, solamente los buscaba, los llevaba al hospital israelí, en el tráfico, en todo lo que hiciera falta, los llevaba de vuelta a la frontera y así los ayudaba a tener una mejor vida. Y sin embargo a ese señor, el más pacifista de todos, lo secuestraron, quemaron su casa y lo asesinaron. Ahora, dicho todo esto, como bien decías, Laura, el pueblo israelí es un pueblo muy resiliente. Frente a todo este dolor, frente a toda esta tragedia, frente a toda esta monstruosidad, igual que te dije que fue el día más triste del último año y medio, también fue el día de más unión. En el último año y medio vimos como en el camino al funeral, la familia pidió que el funeral sea un poco más privado, íntimo, pero en el camino al funeral salieron miles de personas a la calle a acompañar los ataúdes. Fue realmente algo emocionante.
y creo que nos hace sentir realmente que somos un solo pueblo Sí. y que frente a estos enemigos que nos quieren dividir, que nos quieren hacer sufrir, porque también cuando ellos secuestraron a las personas, ellos sabían que se iba a generar un debate interno en Israel. ¿Hay que hacer todo por devolver a los Sí. secuestrados o hay que más estar pendientes de la seguridad en el futuro? Porque hay aquí un trade-off entre esas dos cosas. Sí. Y ellos pensaron que así nos iban a dividir y lamentablemente, pero afortunadamente, estamos hoy más unidos que nunca. Ahora, dado que Israel ha liberado a más de 600 prisioneros palestinos y jamás ha entregado los cuerpos de estos 4 rehenes israelíes, es lo último que ha sucedido, ¿qué impacto tienen estos intercambios en las negociaciones para una tregua más duradera en el tiempo y la posibilidad de una resolución más amplia de este conflicto, Gabriel? Desde el punto de vista israelí, voy a hablar primero del punto de vista israelí, después del punto de vista Sí. palestino. Desde el punto de vista israelí, la entrega de prisioneros palestinos, que en su mayoría son terroristas, Sí. muchos de ellos incluso, como se dice, con sangre en sus manos, es decir, que asesinaron a israelíes en atentados en el pasado, es un precio sumamente doloroso y sumamente peligroso. Al fin y al cabo están liberando personas, la audiencia tal vez no lo sabe, pero Sinwar, el líder del Hamas, que lideró el ataque del 7 de octubre, estaba en la cárcel israelí y fue liberado en un acuerdo como este en el año 2011. Pagamos. Liberamos a 1027 terroristas en el año 2011 a cambio de un soldado israelí en ese momento. Entonces nosotros entendemos que esto puede ser la clave del próximo 7 de octubre también, pero de vuelta, estamos como en este trade-off entre hacer todo lo que podemos para traer de vuelta a civiles que fueron secuestrados de sus casas el día 7 de octubre. Pero no es equitativo en lo absoluto. Por ¿Por supuesto qué, que no es ¿por equitativo. qué esta disparidad? Es parte de las negociaciones, tengo que decir, es un acuerdo que se venía trabajando desde la administración Biden, es el acuerdo que también la administración Biden había puesto sobre la mesa, y realmente para nosotros, para Israel, el gobierno actual está dispuesto a pagar incluso ese precio para poder traer de vuelta a casa, pero quiero decir, y para el Hamas, porque hay muchos temas acá que es bastante profundo, Sí. pero para el Hamas, traer de vuelta a los terroristas palestinos, para ellos es su mejor imagen de fuerza. Por supuesto. Para ellos es decirle al pueblo, Es un nosotros punto somos de los honor. héroes, la autoridad palestina no hace nada en ese Es un sentido, porque punto de tienen honor. disputas entre Claro. ellos, nosotros somos quienes estamos logrando conseguir lo más importante, que es traer de vuelta a nuestros seres queridos, aunque sus seres queridos sean asesinos con sangre en las manos. ¿Qué espera Israel para terminar, Gabriel? Yo creo que Israel espera dos cosas principales. Uno, como decía antes, que el Hamas no siga gobernando en la Franja de Gaza, que el Hamas no pueda, por un lado, seguir oprimiendo a los palestinos, hablamos de eso también, robándose los recursos Sí. de los palestinos, oprimiendo la libertad de expresión, todo lo que conocemos, y por otro lado, amenazando la seguridad de Israel. Eso es lo primero y primordial que la sociedad israelí quiere y necesita. Pero lo segundo, que creo que no es menos importante, es que no nos olvidamos del big picture. Y el big picture es que estamos en una región, en un Medio Oriente, que tiene dos ejes, dos bandos, digamos, principales. Un bando en el que está Israel, están países árabes moderados, como Emiratos Árabes Sí. Unidos, como Bahrein, que busca crear una región de cooperación, una región que vea hacia el futuro y no hacia los problemas del pasado. Y del otro lado tenemos un bando liderado por Irán, por el régimen iraní, que lo ve exactamente al contrario. Un bando que busca seguir perpetuando el conflicto, que dice día y noche, y esto es importante también decirlo, los líderes de Irán dicen muerte a Israel y en la mismo respiro, muerte a Estados Unidos, dicen. Wow, un tema álgido, un tema difícil, pero Gabriel, yo quiero darte las gracias por haber tomado tu tiempo. Sé que mañana te devuelves a Israel, pero bueno, las mejores energías, la mejor disposición para que este conflicto cese y para que las víctimas, sobre todo inocentes de ambos lados, Amén. no sigan sufriendo las consecuencias Amén. de este conflicto. Era Gabriel Chocrón, él es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y no se aparten porque ya venimos con más.